lo que son los estudiantes del doctor Ortiz, porque los del doctor Juan Carmelo ya han dado lo que son sus parciales, así que va dirigida a los del doctor Ortiz, ¿no? Con todos los temas que han ido tocando en el avance. Vamos a empezar con lo que es el aparato reproductor del macho. Bueno, como ya habíamos mencionado, el aparato reproductor del macho está conformado por el escroto, el epidídimo, testículos, uretra, pene, conducto deferentes, la vejiga, que muchas veces no es tomada en cuenta, pero no es muy mencionada porque pertenece a lo que es el mantenimiento de la orina. Así que no muchas veces se la toma en cuenta en el tema del aparato reproductor del macho. Las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, la próstata, el hueso pelviano y los músculos retractores. Esto es muy importante que lo manejen, el tema del recto igual, el aparato reproductor del macho, porque puede que les pregunte o que les haga dibujar lo que vendría a ser este aparato reproductor, ¿no? Dentro de lo que es el aparato reproductor del macho, lo que más representa importancia a nivel reproductor, a nivel productivo, es el testículo, son los testículos, ¿no? Porque es aquí donde se van a formar los espermatozoides, más exactamente en lo que son los túbulos seminíferos, pero este es el que se va a encargar con todas las estructuras que vemos acá, como es la cola del el epidídimo y la cabeza, se van a encargar de lo que es la producción y el almacenamiento de los espermatozoides. Lo vamos a ver más adelantito en lo que es espermatogénesis. Entonces están los testículos, que vendrían a ser como la parte más importante y resaltante en el tema de reproducción, ¿no? En el tema reproductivo. Luego está el epidídimo, como les dije, acá es donde se perfeccionan los espermatozoides. Si bien acá es donde se forman los espermatozoides, como ya hemos mencionado más exactamente en los túbulos seminíferos, que están a nivel interno, y se dice que cada gramo de tejido funcional va a producir al menos, más o menos, unos 17 millones de espermatozoides. Es decir, que el 80% de lo que es el volumen testicular o el tamaño de los testículos abarcan lo que son los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un corte a nivel de epidídimo, vamos a ver lo que son más que todo los túbulos seminíferos, que es donde se van a formar los espermatozoides. Luego está la cola del epidídimo, que acá, esta partecita de acá, es donde se van a almacenar los espermatozoides, que en este caso, en entornos de monta o reproducción, nos van a servir para más o menos unas 5 a 10 eyaculaciones. Se dice que mientras la cola del epidídimo sea más sobresaliente, de alrededor de unos 2 centímetros, sobresale la parte del testículo, nos está diciendo que ese toro tiene un buen volumen de producción de espermatozoides, por lo tanto debería ser un toro reproductor bastante bueno, ¿no? Y luego tenemos lo que son las glándulas accesorias, que están las glándulas de Cooper, la próstata, y estas se van a encargar del embalaje, ¿no? Como de almacenar, de embalar los espermatozoides para el momento de la eyaculación. Entonces, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que si la vaca no está en celo, se va a escapar del macho y va a estar reacia a la monta, ¿no? No se va a dejar montar si es que la vaca no está en celo. Por eso es muy importante que sepamos detectar el momento del celo de una vaca. Ya habíamos mencionado que inicialmente esto se sabe porque la vaca se deja montar por otras, ¿no? Entonces, el epidídimo ya les mencioné que va a sobresalir alrededor de 2 centímetros y el prepucio también juega demasiada importancia en lo que se va a encargar más adelante de lo que es de la termorregulación junto con otro. Y ese tema lo vamos a ir viendo más adelante, igual el tema de de la termorregulación. Ahora nos vamos a pasar a lo que es el aparato reproductor de la hembra, igual ya lo habíamos tocado en auxiliaturas anteriores. Generalmente todos estos son los órganos que conforman el aparato de la hembra, pero el doctor Ortiz generalmente les menciona los que están con círculo rojo al momento de la explicación: la vulva, la vagina, el útero, el cérvix, a veces sí, a veces no, el ovario y los oviductos. Entonces, la vulva es muy importante porque ¿qué hace? Es la parte externa del aparato reproductor. Es el órgano urogenital y tiene como función principal, que es la vía por donde pasa la orina y obviamente por donde va a entrar el espermatozoide, la vía de ingreso a lo que es la vagina.
También se va a encargar de proteger los órganos internos del aparato reproductor. Todos estos órganos internos van a estar protegidos por la vulva, porque va a impedir de que entren sustancias o bacterias o virus que puedan dañarnos el momento de la reproducción. Y también se va a encargar de la estimulación sexual a través de la parte del clítoris, ¿no? Luego está la vagina más propiamente, que este es el lugar donde es el órgano copulador, donde se va a dar lo que es la cópula o el coito, y principalmente eso, y también del transporte de los espermatozoides, ¿no? Luego tenemos el cuerpo del útero, que cuando hacemos un plan de inseminación artificial es acá, a diferencia de cuando ocurre una monta natural, que generalmente el pene entra y eyacula en la parte de la vagina. Al momento de una IATF o una inseminación artificial, se van a liberar los espermatozoides a este nivel del útero. Con cuidado de no llegar acá al vórtice, porque podríamos dañar la mucosa. Entonces, lo que va a hacer el útero es que se va a encargar de la anidación, de la gestación, y va a permitir el desarrollo del embrión principalmente. Va a encargarse de albergar todo este embrión alrededor de esos 9 meses de gestación para darle luego el nacimiento, ¿no? Y también se va a encargar de producir en la capa interna, en el endometrio, la prostaglandina, que abreviada es la PF2 alfa, en el endometrio principalmente, ¿no? Y este cuerpo del útero o útero presenta 3 partes principales, que es el cérvix o cuello uterino, el cuerpo del útero y los cuernos uterinos, que son esa parte de acá. Generalmente aquí es donde se va a albergar el embrión, o inclusive se puede albergar en la parte de los cuernos, ¿no? Luego tendríamos lo que es el cérvix o cuello uterino, que lo estábamos mencionando, que es parte también del útero. Y este se va a encargar de facilitar el transporte de los espermatozoides a través del moco cervical. Acá hay como un líquido que los espermatozoides no pueden pasar por un medio seco. Por lo tanto, el cérvix, al momento del celo, cuando esté trabajando el estradiol, ya lo habíamos mencionado anteriormente, el estradiol lo que va a hacer es abrir esta parte del cérvix. Ahorita en este momento está cerrada. Vamos a decir que se cierra porque está trabajando la progesterona con una posible anidación de un embrión. Entonces, cuando está trabajando el estradiol, esto generalmente se encuentra abierto con presencia de mucus que va a salir por la vulva, y esto igual se va a ver tumefacto, ¿no? Rojizo, hinchado. Entonces, ese mucus va a ayudar a que los espermatozoides se transporten para que ocurra la ovulación. También va a actuar como depósito de los espermatozoides y va a encargarse de la selección de los espermatozoides para que pasen espermatozoides que estén viables y no los que lleguen muertos. A ver qué más les podría hablar de aquí. El ovario, generalmente, que es donde se van a formar los ovarios, o bien las dos estructuras más importantes que habíamos mencionado, el folículo y el cuerpo lúteo. Y el oviducto, las trompas de falopio también, que se van a encargar de conectar el ovario con el útero. Se van a encargar de captar el óvulo y llevarlo a lo que es el sitio de fecundación. Y también va a ser el lugar de fecundación y va a albergar a lo que vendría a ser el huevo cigoto. El ovario, como ya les había dicho, va a producir óvulos y se va a encargar de del proceso de ovulación y del proceso de formación de progesterona y de estradiol, con sus dos estructuras más importantes que habíamos mencionado, que es el folículo y el cuerpo lúteo. Ahora vamos a ver igual un poquito de lo que es la espermatogénesis. Me dijeron que esta parte igual iba a entrar en lo que es su examen. ¿Y qué es la espermatogénesis? No es nada más que el proceso fisiológico que se va a encargar de producir los espermatozoides, de crear esos espermatozoides que van a hacer que se junten con el óvulo. Es el proceso mediante el cual las células madres van a desarrollar espermatozoides maduros. Y esta espermatogénesis, principalmente va a constar de 3 fases, que es la espermacitogénesis, la meiosis y la espermiogénesis. Esas son las 3 fases que van a hacer que se creen los espermatozoides. La primera, que es la espermacitogénesis, que es cuando las células madres se van a dividir por mitosis y van a reemplazar a las que inician la diferenciación. Y después, estas células madres son las espermatogonias tipo A.
Aquí vemos una espermatogonia, pero no nos dice exactamente qué tipo. Entonces, la primera que se va a formar son las células madres, que la célula madre es la espermatogonia tipo A. Se va a dividir por mitosis para reemplazar a las células que van a iniciar la diferenciación. Y estas células, estas espermatogonias de tipo A, se van a convertir en espermatogonias de tipo B. Y lo que van a hacer después es que ya en la fase de la meiosis, estos espermatocitos, estas espermatogonias de tipo B, se van a transformar en espermatocitos primarios y estos espermatocitos primarios en espermatocitos secundarios. De espermatocitos primarios vamos a ver desde el principio espermatogonia tipo A, espermatogonia tipo B, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, que después se van a denominar espermátidas. Y ya el proceso final de todo esto es la espermiogénesis, que la espermiogénesis es la metamorfosis de estas espermátidas esféricas que se van a convertir a espermatozoides elongados. Durante esta etapa se va a formar todo lo que es el acrosoma, el flagelo y el exceso de citoplasma o cuerpo residual, que es esta parte de acá del espermatozoide, que se va a encargar principalmente de poder ingresar al óvulo. Eso sería lo que es la espermatogénesis. Está constituida por estas tres partes. Repasando, vamos a ver espermatogonias tipo A, espermatogonia tipo B, los espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas, y luego vendrían a formarse ya los espermatozoides tal y como lo conocemos, ¿no? Con todas las características. En cuanto a las hormonas, el tema de las hormonas con los chicos que están llevando con el doctor Ortiz es un poco, no mucho diferente a los que llevan con el doctor Juan Carmelo. ¿Por qué? Porque el doctor Juan Carmelo, al momento de hablar del eje hormonal, menciona más hormonas que estas. Pero como nos vamos a tratar de basar en lo que les va a entrar al examen, esas son las hormonas principales en las que el doctor Ortiz toma mayor atención, que es el estrógeno, que también es conocido como estradiol, y sus siglas de abreviación es la E y el 2. E2 significa estradiol o estrógeno. La progesterona se abrevia P4, la hormona liberadora de las gonadotropinas es la GnRH y la hormona folículo estimulante es la FSH, la hormona luteinizante LH y la prostaglandina que se abrevia con PGF2-alfa. Vamos a empezar con el estradiol o estrógenos, que tiene el tema de las estructuras químicas y de cómo están formados, los pueden revisar en la primera diapositiva que les envié. Esta en sí es como un repaso. Ya si quieren volverlo a revisar, aquí solo se los estoy hablando, está en la diapositiva que les mandé del eje hormonal. El estrógeno tiene una estructura química de esteroides y está encargado de las contracciones del útero, va a abrir el cérvix y va a liberar el moco cristalino característico del momento del celo o del estro, ¿no? También va a causar un mecanismo de retroalimentación positivo sobre el hipotálamo, haciendo que se libere la GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. Más adelante vamos a ver a lo que se refiere con retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Pero este estradiol generalmente es el encargado de producir la retroalimentación positiva. Y también se va a encargar de lo que es eh, los síntomas o los signos del celo, ¿no? La vaca va a orinar frecuentemente, vamos a ver enrojecimiento de la vulva o vulva hiperémica, vamos a ver hinchazón en la vulva, liberación del mucus, inquietud, cola sucia, se va a dejar montar y entre otras cosas. ¿Y dónde va a actuar? Va a actuar en el aparato reproductor, en el hipotálamo. Entonces, al ayudar esto con las contracciones uterinas, va a ayudar con lo que es el transporte de los espermatozoides y así estos espermatozoides van a poder llegar más rápido al óvulo, al momento del celo. La hormona liberadora de las gonadotropinas hace que la hipófisis elabore y libere hormona luteinizante. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego está la progesterona, que la progesterona, como habíamos dicho, es progestación. Se va a encargar de mantener la gestación. Va a cerrar el cérvix con un moco denso y va a relajar el útero para que así se produzcan condiciones normales para el desarrollo de un embrión. La estructura ya habíamos visto que son esteroides. El órgano blanco, el órgano por el cual va a actuar esto es el útero y el hipotálamo. Y este, a diferencia del estradiol, va a causar un mecanismo de retroalimentación negativa. Va a inhibir el hipotálamo y va a detener la liberación de GnRH por completo o lo más mínimo posible para que se quede detenido el ciclo y para que me evite la producción de esta hormona que es el estradiol.
Por acá lo tengo el concepto, eso lo vamos a mover aquí. Estos son los conceptos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Entonces, estábamos mencionando que la retroalimentación positiva la va a dar el estradiol. ¿Por qué? Porque es una hormona que va a aumentar y va a provocar el aumento de otra, va a estimular. Se da cuando la progesterona está baja y el estrógeno provoca que se libere mayor cantidad de GnRH. ¿Eso qué me quiere decir? Que mientras más baja esté la progesterona, mis niveles de estradiol van a ser bastante altos. Hay como un efecto antagónico, ¿no? Si tengo mucha progesterona, voy a tener poco estradiol. Pero en este caso, en la retroalimentación positiva, que es la que causa el estradiol, va a haber bajos niveles de progesterona y va a haber niveles de estradiol bastante altos. Y en el tema de la retroalimentación negativa, esta es la hormona que aumenta y provoca la disminución de otra, es decir, va a inhibir la producción. Se da cuando los estrógenos, en este caso el estradiol, claro, está bajo, pero la progesterona va a provocar que no se libere GnRH. Entonces vamos a decir que si la progesterona está alta, los niveles de estradiol va a estar bajo, porque no necesito que esa vaca entre en celo cuando supuestamente está entrando en un ciclo de gestación. Principalmente eso. Y luego tenemos las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, que se van a encargar de liberar las gonadotropinas, que las gonadotropinas son la FSH y el LH. Ojo acá, las gonadotropinas son estas dos de acá, la FSH y la LH. Entonces, la principal función y la única función de esta GnRH va a ser inducir esta liberación de estas dos hormonas. Y la FSH, que es la primera que tenemos acá, que es la hormona, es la hormona folículo estimulante, la principal acción que va a tener es estimular el crecimiento del folículo, ¿no? Entonces, esta hormona va a hacer que les decía, entonces lo que va a hacer esta FSH es estimular el crecimiento folicular, va a hacer de que va a actuar en el folículo, haciendo de que este folículo crezca para luego que se dé el proceso de ovulación, que lo vamos a ver enseguida. Y ya esta de acá, la hormona luteinizante, que es la LH, que tiene una estructura de glucoproteínas, ya lo habíamos visto, se va a encargar de estimular la maduración de los folículos, va a inducir lo que es la ovulación y va a ayudar en la formación del cuerpo lúteo. Esas serían la función de esta hormona, que es la LH. Y ya la prostaglandina va a ser muy importante en el momento en el que se dé la luteólisis. Entonces, la luteólisis es la destrucción del cuerpo lúteo, que generalmente muere por hipoxia, ¿no? Ya que se disminuye la irrigación sanguínea y la destrucción ocurre poco a poco. Principalmente esa sería la función principal de la prostaglandina. Ya vimos el tema de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Ahora vamos a pasarnos a hablar un poco de lo que es la ovogénesis. Y la ovogénesis no es nada más que el proceso mediante el cual, como vimos la espermatogénesis, en este caso lo que se van a formar son los ovarios, perdón, los ovocitos. Es el proceso de formación de los óvulos, ovocitos o gametos femeninos que tienen lugar en los ovarios de la hembra. Al igual que lo que estábamos viendo, que es la espermatogénesis, acá no hay fases, pero sí hay como un ciclo que va a abarcar hasta el proceso que se dé un óvulo que esté apto para la fecundación, ¿no? Entonces, todo va a empezar con las células germinales diploides que se van a generar por mitosis. Para que me entiendan mejor, todo va a empezar con un ovocito primario. Este ovocito primario se va a comenzar a madurar y va a dar un ovocito secundario que contiene mayor parte del citoplasma original. Este ovocito va a ir acá, se va a transformar en un ovocito maduro, causando un ovocito secundario que va a causar dos partes. Va a causar lo que es un ovocito secundario que va a contener la mayor parte del citoplasma y otra célula pequeña que es esta parte de acá, que es el primer cuerpo polar, ¿no? Entonces, primero se viene un ovocito primario, el ovocito primario madura, forma un ovocito secundario con el primer cuerpo polar y luego estos cuerpos polares, lo que va a pasar generalmente es que se van a desintegrar, ¿no? Se van a desintegrar porque no sirven para ovular. Y este óvulo de acá es el que sí me va a servir para ovular.
Entonces se dice que generalmente un ovocito secundario va a producir un óvulo normal, el que vamos a utilizar para fecundar, y un óvulo o cuerpo polar. Estos de acá no van a servir, se van a desintegrar y van a ser autoabsorbidos por el organismo del animal. Y este de acá sí es el que nos va a servir para el momento de la fecundación. Las ondas foliculares igual es un tema que puede que entre. ¿Y qué son las ondas foliculares? No es nada más que el crecimiento armónico y simultáneo de folículos centrales, de los cuales uno solamente será escogido para desarrollarse. Los folículos centrales son folículos jóvenes. Y estas etapas, obviamente las ondas foliculares tienen 3 etapas, que es la etapa de reclutamiento, selección y la etapa de dominancia. Entonces, principalmente eso sería con el tema de las ondas foliculares. En esta etapa de reclutamiento, lo que va a pasar es que un conjunto de folículos centrales va a comenzar a crecer, va a comenzar a madurarse, obviamente, bajo la estimulación de la hormona folículo estimulante, que es la FSH. En la selección, lo que ya va a pasar es que es un proceso en el cual solo un folículo, que es el folículo que generalmente está más grande, tiene más estrógeno por acción de la inhibina o la activina. La inhibina va a inhibir a los otros folículos pequeños y la activina va a hacer que este folículo seleccionado tenga mayor cantidad de estrógeno y por lo tanto tenga mayor volumen y mayor tamaño. Entonces, este va a evadir la atresia y va a adquirir lo que es la competencia para que este folículo grande llegue a ovular. Y este folículo va a inhibir la producción de FSH y va a evitar la maduración de más folículos. Y ya en la etapa de dominancia, lo que va a pasar es que este folículo seleccionado se va a hacer dominante y va a inhibir el reclutamiento de todos los folículos anteriores. Entonces, este folículo va a llegar a lo que es la ovulación. Y el tema de la termorregulación testicular igual, que es la regulación de la temperatura testicular del toro, en la cual se debe a un mecanismo por medio del cual los testículos se van a mantener entre 4 a 6 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que si el toro, supongamos, en el caso de los humanos, vamos a citar el ejemplo de los humanos, un humano tiene la temperatura regular de unos 36 grados centígrados, más o menos, y la temperatura adecuada que deberían tener los testículos en el caso de los hombres sería una temperatura de 30 grados centígrados, porque es muy importante para la espermatogénesis. En el tema de la producción, ¿por qué es importante la termorregulación testicular? Porque al momento en el que ocurra fiebre o aumento de la temperatura y este llega a los testículos, van a causar infertilidad. Van a hacer de que todo este testículo deje de trabajar normalmente y que se cause una atresia o una falla al momento de la producción de espermatozoides. Y por ende, el toro va a producir menos cantidad de espermatozoides, lo cual no es rentable al momento de la producción. ¿Y de qué depende? Del escroto. Este escroto es la bolsa de piel que va a contener los testículos y de que se va a encargar de mantener la temperatura correcta. Es algo muy importante lo que ocurre acá porque este escroto al momento del invierno, cuando hace frío, lo que va a hacer es acercar los testículos a la parte de la piel para que se mantenga una temperatura constante y evitar el frío que cause un daño en los testículos. Y cuando va a hacer calor, lo que va a hacer es alejarlo de la parte de la piel para evitar de que prácticamente entren en una temperatura más alta a la normal. Es muy importante también que hablemos acerca del sudor y de las glándulas sudoríparas escrotales que van a ayudar en el momento de la termorregulación. Y también de los factores que adelantan o retrasan la pubertad. Generalmente la nutrición es la más importante, porque de la nutrición depende de que esta vaquilla llegue a una edad al primer servicio adecuada, de que llegue a una pubertad que generalmente ocurre a los 8 o 11 meses, más a los 9 11 meses de edad de la vaca, que llega a la pubertad adecuada, que entre a un manejo para inseminación artificial o monta natural máximo o con unos 14 meses, que en Argentina ya están llegando alrededor del año, lo que es el primer servicio. El tema del manejo igual va a influir mucho en los factores que adelantan o retrasan la pubertad. Una vaquilla que es manejada con buen trato, una vaquilla que es manejada bajo un buen manejo, bajo un buen trato, sin golpes, sin que un perro le esté mordiendo la parte trasera del corvejón, de las patas, entonces va a hacer que esta vaquilla crezca mejor y de esta manera pueda potenciar todo ese potencial genético que tiene.
Y aquí hablando de la genética también, la genética puede o no jugar un papel muy importante en el tema de la pubertad. En ganado, por ejemplo, holando, girolando, las vacas desde ya el año o a veces 14 meses están produciendo lo que es leche, ¿no? Pero en caso de las criollas, dependiendo del trato de la genética, pueden incluso retardarse. Generalmente no, ¿por qué? Porque muchas veces el tema del manejo le gana a la genética. Los tratamientos hormonales y lo que es el tema de la sanidad, el control de enfermedades, que no se le metan garrapatas, pulgas, el tema de la brucelosis, de la fiebre aftosa, y todos estos temas en el tema de la sanidad igualmente van a poder afectar la pubertad, ¿no? Porque una vaca enferma no va a ser igual que una vaca sana al momento de que ocurran todos estos factores hormonales de los cuales ya hemos venido hablando en las auxiliaturas anteriores. Y el examen andrológico, en sí creo que el doctor de esta parte solo les dio un pantallazo. Ya, papito, ya. Chiquito, mira su cabeza, que también puede. Chicos, sus micrófonos, por favor. No quiere tampoco. Entonces, en el tema del andrológico, este examen andrológico lo que va a hacer es asegurar al comprador de que este toro que le estamos vendiendo o que le está comprando va a funcionar muy bien al momento de realizar una monta o una inseminación artificial. Y también este examen andrológico nos asegura de que ese animal está libre de enfermedades que puedan afectar al ganado en general, que esté libre de Campylobacter, que esté libre de tricomonas, porque un toro con Campylobacter o tricomonas lo que me va a producir es una repetición de celos por pérdidas embrionarias. Entonces, todo toro debe venderse con este examen andrológico, hecho y certificado por un médico veterinario. El médico veterinario está capacitado en este aspecto y es el encargado de realizarlo, además de que puede guiar al productor a un mejor manejo para que éste pueda expresar todo el potencial genético que tiene su ganado. Este examen andrológico, a su vez, va a constar de otros 5 exámenes, que es el examen físico, el examen del tracto reproductivo, el examen de la calidad del semen, de la libido y del examen sanitario. Les voy a dar un pantallazo rápido de esto porque no creo que el doctor les haya hablado así de manera general de cada uno de estos puntos. Entonces, el examen físico, ¿de qué se va a tratar? Principalmente en esta parte vamos a notar y vamos a ver de que el toro tenga todo lo caracterizado de su raza, al igual que revisaremos si es que puede tener algún daño en la parte de su cuerpo, como un carcinoma escamoso en la parte de los ojos, de que tenga la cavidad oral intacta, porque esto es importante y es indispensable el momento de que el animal reciba todo el alimento, de que tampoco tenga alguna alteración como un fibroma digital podríamos mencionar, que es como un crecimiento anormal que ocurre en medio de las pezuñas, y que también tengan un comportamiento dócil, ¿no? En el examen del tracto reproductivo, como su nombre lo indica, tenemos que ver de que todos esos órganos que ya hemos visto en el aparato reproductor, en especial los testículos, se encuentren trabajando de manera regular, de manera normal. Aquí, en el examen de la calidad del semen, vamos a estudiar lo que es obviamente la calidad del semen, que tenga buena colorimetría, buena densidad, buena motilidad individual y mastal, que tenga un buen vigor, una morfología normal y que esté libre de muchas anormalidades que pueden verse al momento del microscopio en el tema del semen. Y el examen de la libido, que en sí en este examen vamos a ver cuántas vacas es capaz de montar ese toro. Aquí existe un título o un concepto muy importante que es la capacidad de servicio. ¿Y en qué consiste? Esta capacidad de servicio consiste en brindar 20 minutos, vamos a dar 20 minutos a un toro y vamos a ver en esos 20 minutos cuántas vacas es capaz de cruzar con golpe de riñón a lo que es el toro, ¿no? Entonces, en 20 minutos tenemos que contar cuántas vacas cruza ese toro para saber si es buen productor de semen o nos sirve para un plan de producción. Se dice que es
una capacidad muy alta si monta más de 7 vacas, montas completadas. Es alta de 4 a 6 montas, es media de 2 a 3 y es bajo si ese toro me montó una o no montó ninguna vaca durante esos 20 minutos. Y el examen sanitario, lo que les decía, que el animal debe estar libre de enfermedades reproductivas, que esté libre de Campylobacter, de tricomonas, de un montón de enfermedades que pueden afectar lo que es el tema reproductivo y no solo nuestro hato, sino que podemos infectar de manera indirecta propiedades que estén colindando con la de nosotros, ¿no? Bueno, eso sería, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, es el momento para que lo tengan claro al momento de su examen. Hasta donde tengo entendido, estos son los temas que han tocado con el doctor Ortiz. Así que si tienen dudas, los escucho. Y si está todo claro, bueno, quedaría hasta acá. No hay dudas, chicos. Si tienen dudas, pregunten.